Hola, buenas tardes. Soy Carla Salcedo y hoy os presento Narcisa, una investigación sobre la identidad y la enfermedad. Este proyecto surge de una inquietud muy personal en la que yo siempre me he visto envuelta en dinámicas en las que me obsesiono mucho conmigo misma. Me pregunto cómo me ven los demás, me pregunto cómo me veo, cómo me he visto. Estoy obsesionada con que todo el mundo se sepa mi nombre. En general, podría confesarme como una narcisista. Y es ahí donde nace todo este proyecto. Pero ojo, porque estas dinámicas se llevan desarrollando durante 21 años delante del espejo, 2.175 selfies solo en el móvil que tengo ahora, 446 seguidores en Instagram, pocos, y evento canónico para mí, la sesión de fotos de mi comunión. Todo esto para aún así no saber ni cómo soy ni cómo me ven los demás. Tanto es así que me he autodiagnosticado trastorno de la personalidad narcisista y he decidido que yo sola no puedo contestar estas preguntas, sino que necesito la ayuda de alguien más. Y cuando digo alguien más, digo que me necesito a mí misma. Necesito una doble. Una doble que me permita encarnar las teorías de narcisismo contemporáneo, desde el mito de Narciso, aquel muchacho tan guapo que se enamora de su propio reflejo, hasta las teorías sociales del narcisismo cultural, que me han hecho entender que esto no solo me pasa a mí, sino que nos pasa a todos nosotros. Pero os lo explico en 3 puntos. El primero, el repliegue sobre uno mismo. Según Christopher Lasch, en los años 50 y 60, el sujeto vive de sí mismo, para sí mismo, contra sí mismo, por culpa de las dinámicas capitalistas, que hacen que el sujeto esté obsesionado con un deseo insatisfactorio y encima con la validación externa. Es por eso que podemos decir que nos replegamos sobre nosotros mismos. Pero esto, junto con Internet y las redes sociales, ha hecho que encima ahora lo que más valga del ser humano es la propia imagen. Ya no es tan importante cómo soy, sino cómo me veo. Mejor dicho, cómo me ven. Y es por eso que existimos por la propia imagen. Pero es que encima esta imagen ya no es natural, sino que está editada, modificada, controlada y performada. Y es por eso que el deseo narcisista actual reside en querer poseer nuestra propia imagen. Así os puedo presentar finalmente mi metodología, llamada Las Carlas. Las Carlas. Que la premisa es crear una Carla que sea tan Carla que es Carla. Fase 1, búsqueda de Carla. Aquí era pues, buscar a alguien que se pareciese mucho a mí, básicamente, e hice de todo. Hice tarjetas, hice carteles que fui buscando por toda la ciudad de Barcelona, fui a escuelas de teatro buscando actrices, también, he de confesar, me hice Bumble y Tinder con tal de buscarla, y finalmente obtuve 13 candidatas, nada mal, de las cuales solo pasaron a la siguiente fase 2, Carla y Carla. Y la siguiente fase es el casting. Yo quería hacer un casting tipo Operación Triunfo realmente, pero con el bajo presupuesto que tenía y que solo eran 2 finalmente, pues al final fue algo mucho más sencillo. Quedé con ellas por separado. Entonces encontramos Carla 1 y Carla 2, de las cuales no solo me fijé en el físico, sino que también me quería fijar en el compromiso que podían tener con el propio trabajo, ya que iba a ser borrar toda su identidad y que asumieran la mía. Incluso yo misma, a pesar de saber su nombre real, nunca las iba a llamar como su nombre, las iba a llamar Carla. Finalmente escogí a Carla 1, nombre Carla Salcedo, edad 21 años, número de selfies 2175, número de seguidores 446, pocos. Momento favorito, la comunión. Éramos muy parecidas. Después de esta fase viene la fase 3, la restauración de la actriz. Esto fue un episodio de Cámbiame, básicamente, en el que fuimos a la peluquería, ella se tuvo que teñir el pelo, cortar el flequillo, toda esta transformación. Y así creamos la identidad visual de Carla, que es lo que llamamos el uniforme Las Carlas. Y yo de verdad que tenía muchas ganas de poner fotos, pero creo que es mucho mejor que lo veáis en persona. Por eso os pido un gran aplauso para Carla. Hola, soy Carla, la verdadera, y os vengo a explicar mi punto de vista. Todo este proceso me ha llevado no solo a la transformación física, sino a la búsqueda de mi Carla interior y a exponerla ante el mundo. Esto es lo que la Carla matriz denomina como la fase 4, sincronización y mimetización. Ahora respiro, me río y me muevo como Carla. En definitiva, somos una. Todo este proceso no ha sido a veces fácil, pero ahora, cada vez que escucho Carla, me giro. Y es que el nombre de Carla ya no me es ajeno. Es como si me hubieran vuelto a bautizar. Después de esta fase viene la fase 5, introducción de Carla en la vida cotidiana de Carla.
Teníamos que ser una ante familia y amigos. El plan era sencillo, ir a tomar unas cervezas. Pero el día era muy importante, ya que se nos juzgaba a nosotras mismas y a todo el trabajo hecho hasta la fecha. Al final, la opinión de los demás era la que dictaba si lo habíamos conseguido o no. Es por eso que esa sensación de estar a merced del ojo ajeno no solo describe el narcisismo contemporáneo de hoy en día, sino que además era lo que nos consolidaba como experimento. Ese día ya éramos una. No sabía dónde empezaba ella y dónde quedaba todo lo que había habido antes de ella. Y si lo había, ¿tenía cabida? Durante todo este proceso surgieron muchas tensiones y muchas reflexiones que nos llevaron a crear un lenguaje visual claro. Eso es lo que llamamos la fotonovela Narcisa, homónima al proyecto. Esta fotonovela cuenta la historia de dos personajes llamados Carla que encarnan los mecanismos del narcisismo contemporáneo, desde la obsesión por la imagen, la necesidad de optimización personal y el delirio del control sobre la propia vida. Esta historia se cuenta en un seguido de imágenes con una puesta en escena de un camerino rosa lleno de brillo. Un espacio vinculado al espectáculo. Además, esta historia se cuenta mediante un guión teatral que resuena todo aquello que se debe escribir, ensayar y performar. Y además todo está inspirado en esta fotografía de Sara Montiel, en la que ella misma utilizaba el truco de la media, que por si no lo sabéis, es poner una media en el objetivo de la cámara. Eso hace como provoca un falso filtro en la piel y que todo quede borroso y lo único lo que puedas mirar son las Carlas. Además de todo esto, también encontramos la propia memoria del proyecto, la cual explica más específicamente tanto la experimentación de las Carlas como el proceso de creación de la fotonovela, desde la dirección de arte, la escenografía, etc. Ya para acabar, me gustaría hablar de las conclusiones. La primera, la más obvia, es que a pesar de ser un trabajo sumamente narcisista, en ningún momento ha sido un trabajo en el que me haya sentido sola o que me haya inundado de esa soledad de la que hablaba Lash. Todo lo contrario, ha sido un proyecto en el que siempre he necesitado la colaboración de una persona y su ayuda, empezando ya mismo por Carla. Gracias, Carla. En segundo lugar, debo confesar que desde el principio pensé que iba a ser un trabajo muy personal y que solo iba a resonar con algo que tenía que ver conmigo. Pero con el interés que despertaban las personas y con la investigación teórica me di cuenta de que no es así, sino que mi proyecto podría servir como un objetivo para visibilizar el narcisismo contemporáneo como lo que es. Un fenómeno estructural muy lejos de ser un trastorno individual y muy cerca de ser el modo en el que habitamos en el mundo. Y es que incluso con las Carlas esto se hace visible y no solo es impactante para las personas que lo ven, sino también para las que lo viven. Y al final, Narcisa no va de nosotras dos, sino que es más bien el germen que nos lleva a plantearnos nuevas dudas sobre la imagen, sobre la mirada ajena y la propia. Algunas preguntas se podrán responder, otras no. Pero lo importante es que nos empujan a seguir debatiendo, a seguir conversando y a plantear nuevas dudas. Y eso, más que nosotras mismas, es el verdadero centro de este proyecto. Y hasta aquí nuestra presentación. Muchas gracias por vuestra atención. Las Carlas se despiden. Bye.